Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco, feliz año para todos ustedes. El programa de hoy es para empezar a ponernos al día con lo que pasó en las últimas semanas en las que muchos pasamos desconectados. En Estados Unidos el final de la presidencia Trump parece no decepcionar en el nivel de locura. Dan ganas de revivir a García Márquez para narrar este tránsito de una democracia respetada y modelo mundial a república bananera con el ejército más poderoso del mundo y armas nucleares. El asunto ya dejó 5 muertos en el Capitolio, va a haber un segundo impeachment, una impugnación al presidente Trump y la toma del Congreso de Estados Unidos, la primera desde que los ingleses lo quemaron por allá en el 1812. En Colombia el tema volvió a ser COVID. En el segundo pico de contagios, Colombia tiene cerca de 100.000 casos activos de nuevo. Es difícil encontrar a alguien que no haya sido tocado en su círculo cercano por alguna tragedia relacionada con el COVID. Volvemos a hablar entonces de cuarentenas, de nuevas cepas, de UCIs y de la vacunación. Este año hablaremos mucho de la vacunación, no solamente en clave epidemiológica, sino también política. Todo esto pasó, como les decía, mientras muchos estábamos desconectados. Los invitados de hoy estuvieron atentos y nos contarán. Yo no les puedo contar, yo también estuve desconectado, me anduve media Colombia en carro. Entonces lo mínimo que puedo hacer es compartir con ustedes ese otro país que se le queda a uno pegado después de meterse más de 2.000 kilómetros de carretera, con la esperanza de que lo visiten. Arranco por la hospitalidad tolimense en Melgar, el piscineadero de Bogotá, en ese bellísimo valle del río Sumapaz. Luego para la chamba también en el Tolima. Todas las casas en Colombia deberían tener al menos una cosita de chamba, esa mezcla de greda negra tan bonita. No muy lejos está muy organizado el turismo en la represa de Prado, en el Tolima, el mar interior de Colombia, pescado, lancha y cascadas. Luego del Tolima en un envión andando 10, 12, 14 horas, depende de la velocidad, está uno en Monpós, la ciudad del auge del siglos de navegación en el río Magdalena, que ahora está conectada con 2 bellos puentes. Ya no hay que agarrar ese ferry para llegar a Magangué y de ahí para Bolívar, Sucre y Córdoba. En Sucre está Rincón del Mar, un pueblo de pescadores frente a las islas de San Bernardo, encantador, rumbero, playero y barato. De ahí para la Sierra Nevada de Santa Marta a Ciudad Perdida. Si tienen fuerzas para caminar, no dejen de ir a Ciudad Perdida, la ciudad de los Taironas, una joya colombiana precolombina. En 3 noches y 4 días caminan arriba y vuelven. Y de bajada una pasada por Santa Marta, cada vez más bonita, el centro cada vez más peatonal y la vibra cada vez más elegante o hippie según el gusto. Por lo pronto, de vuelta a esta realidad, aquí arranca Zona Franca. De nuevo, feliz 2021 para todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este nuevo año. Un nuevo año que parece extraño luego de estos días de vacaciones, pero alguien que no sale de vacaciones nunca a fin de año, a quien siempre recurro en esta misma situación, es Andrés Mejía Bernó. Andrés Mejía, el autor del blog, famosísimo y visitadísimo blog Descartes en Bata, filósofo de la Universidad Nacional, panelista de Blue Radio, conferencista, consultor en temas como el rumbo de Colombia y el mundo. Me encanta este perfil que nos mandó Andrés. Ha escrito un par de libros y numerosos textos en otros formatos. Feliz año, un gusto que esté por acá, gracias. Feliz año, Daniel, muchas gracias. Yo me siento profundamente honrado de estar abriendo este nuevo año en este programa que, como usted sabe, llevo tanto en mi corazón, pero tengo una noticia que no sé si le vaya a causar una decepción. Y que es se que fue sí de salí de vacaciones. vacaciones. Sí, pues salí unos días de vacaciones, estuve pasando unos días deliciosos en Manizales, pues como en la zona rural de Manizales, en un corregimiento que se llama La Cabaña, que es hermosísimo, con una vista muy bella de toda esa parte como del suroccidente de Caldas. Y luego estuve en Cali pasando el año nuevo, pero para su tranquilidad, como siempre, porque yo soy un poco adicto a la información, estuve muy pendiente de todo lo que estaba pasando. Bueno, no era requisito no haber salido de Bogotá y ya volvió a Bogotá, ya veo, sí. Estoy en Bogotá, exactamente.
y estoy aquí en Bogotá cumpliendo con las medidas de restricción que están vigentes en este momento, porque yo estoy en una localidad que en este momento está en cuarentena estricta. Sí, yo lo quería traer hoy al estudio y usted se resistió. Yo le dije que era una urgencia periodística y ni así logré convencerlo. Es usted una persona muy cuidadosa. Gracias, Andrés. Gracias a usted, Daniel. Venga, estas imágenes de Estados Unidos son increíbles para usted, para mí que nos gusta la política de ese país, el rumbo que ha tomado en 4 años. Voy a poner solo algunos de los hechos que sucedieron el pasado 6 de enero. Este era el día en el que el Congreso de Estados Unidos tenía que certificar los resultados del colegio electoral, que ya eran bastante bien conocidos. Los estados en Estados Unidos son los encargados de certificar los resultados electorales. Esto era solamente una formalidad, casi que una ceremonia en el Capitolio. Un Capitolio que fue cercado por manifestantes, aupados por unas palabras tácitamente animadoras a una revuelta, y se metieron, tuvieron que salir corriendo los congresistas. Hubo al final 4 personas muertas, y un policía del Capitolio también murió. Increíble, ¿no, Andrés? No sé usted por dónde quiere arrancar, si por el tipo del sombrero de búfalo que ya fue arrestado y que dice que no ha comido en varios días porque no le sirven comida orgánica. Que porque no le sirven comida orgánica, la mamá mandó decir que por esa razón no había comido. Yo la verdad no he podido confirmar esa noticia, pero mire, Daniel, las imágenes son absolutamente increíbles. Yo voy a repetir algo que se ha vuelto ya un lugar común, pero no por ello es menos cierto. Nadie se imaginó jamás ver este tipo de imágenes en lo que hasta ahora era una democracia relativamente estable, con transición sobre todo del poder supremamente estable. Es decir, cuando yo estaba más joven, los presidentes en Estados Unidos se felicitaban muy calurosamente cuando tenían que entregarle el poder al siguiente, asistían a la posesión del siguiente, lo abrazaban. Además, el proceso de transición, el proceso de empalme, lo sabemos por muchos testimonios, era supremamente intenso, con muchísima colaboración. Ahora lo que estamos viendo pues es absolutamente salido de esa norma. Sin embargo, yo creo que la reflexión, la pregunta que todos nos estamos haciendo es si esto ya es el final, esto ya es el declive, o esto es solamente un bache del que Estados Unidos se recupera. ¿Y por qué me hago esa pregunta? Porque pues la democracia de Estados Unidos ya tiene muchos años, 250 años aproximadamente, eso es bastante. Como potencia cuasi imperial tiene por ahí 150 años, eso en perspectiva histórica es bastante, y uno pensaría, bueno, en cualquier momento, pues porque los tiempos cambian, el mundo cambia, debería empezar alguna clase de declive, y probablemente los fundamentos sociales de esa democracia ya están socavados. Sin embargo, yo no sé por qué, la verdad no lo he podido sistematizar muy bien, pero yo tengo la impresión de que es un bache del cual la democracia estadounidense podrá recuperarse. Eso, por supuesto, no Eso es seguro. Por su optimismo. Que las cosas salgan mal, pero esa por ahora es mi hipótesis de trabajo, digamos. Y lo que estamos es que todavía no han salido del todo, obviamente hasta el 20 de enero, cuando sea la transición presidencial, dejará de ser presidente Donald Trump, pero después de esto sucedieron una cantidad de cosas muy extrañas. Tal vez la más es que estamos en una época en la que el presidente de los Estados Unidos su voz logró ser apagada. La apagaron en Twitter, la apagaron en Facebook, la apagaron en diversas redes sociales alternativas, incluso el tema de este Parler, que era una red social alternativa que funcionaba con los servidores de Amazon, y Amazon le dijo, yo le quito los servidores. Le voy a poner los 2 últimos tweets de Trump, Andrés, y ahí van. Y entonces aquí Twitter después sacó un comunicado diciendo, a todos los que me han preguntado, no iré a la toma de posesión del 20 de enero. Ese fue el último tweet de Donald Trump, y este fue el penúltimo. Los 75 millones de grandes patriotas estadounidenses que votaron por mí, Estados Unidos primero, y hacer a Estados Unidos grande otra vez en el futuro, tendrán una voz gigante en el futuro.
y no serán irrespetados o tratados de manera injusta de ninguna forma o manera. Y entonces Twitter interpretó que esto era básicamente que los estaba aupando a seguir cometiendo abusos, Andrés, y que además mandaba un mensaje de que a él no estar en la inauguración, ese era un lugar, digamos que seguro para las personas que lo apoyan, para cometer actos de violencia o incluso atentados terroristas de mayores magnitudes. Así es, Daniel, yo he visto el debate tan intenso que se ha suscitado a raíz de la decisión de Twitter y de Facebook y posteriormente la de Amazon de quitarle el servicio de los servidores a Parler. Pero mi posición al respecto es muy clara, Daniel. Yo aplaudo esa decisión. Yo creo que no es una limitación de la libertad de expresión, así nomás. Creo que Twitter y Facebook, ambas plataformas, tenían una expectativa absolutamente razonable y fundamentada de que Donald Trump iba a usar esas plataformas no simplemente para expresar una opinión. Yo estoy completamente a favor de la libertad de opinión, incluso de las opiniones heterodoxas y ofensivas, sino para instigar o para determinar la comisión de delitos, pero además de un delito muy grave, que es la insurrección en contra del proceso electoral. Y a mí me parece que ahí acaba la discusión sobre el uso de esas plataformas. De ninguna manera se puede permitir el uso de esas plataformas para que alguien que cree haber ganado las elecciones y que sin ningún fundamento de ninguna clase, simplemente el que él considera que las ganó, lanza a sus partidarios a que vayan y cometan actos de violencia y a que vayan y mediante la comisión de actos de violencia, o como decía aquí el Código Penal anterior, de muchedumbre, vayan y traten de alterar el resultado del proceso electoral o de desconocerlo, de entorpecerlo. A mí me parece que eso claramente cruza una línea. Y en cuanto a Parler es mucho peor, es decir, Parler se había vuelto el lugar donde todas esas organizaciones abiertamente organizaban y hablaban de ir a organizar actos armados, actos de toma de rehenes, de terrorismo y todo. Entonces creo que hace rato habían pasado una línea y yo aplaudo que los hayan apagado. Claro, y más allá de si está bien o mal, y a usted le parece que está bien, Andrés, y no le tengo aquí a alguien que le debata del otro lado, pero ¿no le parece increíble que el poder de estos grandes conglomerados de las comunicaciones, como es Facebook a través de sus distintas redes, Instagram, WhatsApp, Facebook mismo, como es Twitter, como lo es Amazon y Google a través de los servidores y el control de los algoritmos, que puedan acallar la voz de la persona que antes llamábamos el hombre más poderoso del mundo? Pues el hombre más poderoso del mundo, a quien le acallaron la voz, pero como decía alguien en Twitter esa noche, ese hombre más poderoso del mundo no es considerado capaz de tener una cuenta de Twitter y es el hombre que tiene los códigos de lanzamiento de armas nucleares. Sí, es un poco paradójico, pero a mí me parece que por más inquietudes que pueda despertar relativas a la concentración de poder que puede haber en estas plataformas, por ejemplo, yo creo que eso es algo que vale la pena debatir. Por ahora, mi conclusión es que me alegra mucho que cualquiera que sea el poder que tengan lo hayan usado de esa manera. No porque no porque yo me considere contradictor ideológico de Trump, lo he sido desde antes, pero desde el día en que en este programa cubrimos la elección de Trump en el 2016, que tuve el gusto de estar aquí, sino porque, insisto, no pueden permitir que se preste para la comisión de delitos o para la instigación a cometer delitos tan extraordinariamente graves. Y Andrés, si cerremos Estados Unidos con esto último que está pasando y es la impugnación al presidente Trump, el impeachment, el segundo intento que van a hacer los demócratas que controlan la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, que es la que propone el juicio político y el Senado la vota positivamente. Hay unas señales del líder de la mayoría republicana en el Senado, del señor Mitch McConnell, de que de pronto si le mandan el impeachment lo aceptaría. Es decir, todavía el drama no se ha acabado. Esta es una noticia en desarrollo, como dicen en Caracol Televisión. Así es, teníamos dos dramas en desarrollo que eran la enmienda 25 y el impeachment. La enmienda 25, ese drama ya sí se cerró porque el vicepresidente Mike Pence, la persona que tendría que poner en marcha ese proceso, ya dijo que no lo va a hacer. Un proceso para declararlo no apto para ser presidente, ¿cierto? Exacto, es como una cláusula para los presidentes que se enferman. Así es. De hecho ese fue su origen y entonces, pero esto solo lo puede iniciar el vicepresidente ya dijo que no,
que él prefiere, básicamente como que él prefiere que estos días pasen rápido y no haya más animosidad al respecto y que la nación sane, como dijo su comunicado. Pero lo que sí parece estarse poniendo interesante es lo del impeachment, porque como decía usted ahora, Mitch McConnell, que es el jefe de la mayoría es el jefe de los republicanos en el Senado, eh, aparentemente habría dado a entender que él no le cae mal la idea y que le suena la idea, entre otras cosas, porque parece ser que esos jefes republicanos ya no aguantan más el hecho de que se diga que su partido no es verdaderamente el suyo, sino es el partido de Donald Trump. Como por ejemplo dijo explícitamente el hijo de Donald Trump la semana pasada, dijo, este ya no es el partido republicano, este es el partido republicano de Donald Trump. Eso puede ser una realidad que se ha venido gestando, que muchos comentaristas lo han dicho, pero parecería ser que a estos jefes republicanos, a estos grandes tradicionales jefes republicanos, les parece que Donald Trump cruzó una línea. El discurso de Mitch McConnell el día de los hechos, aquellos del Capitolio, fue extraordinario. Yo creo que sorprendió a muchas personas porque dijo, sí, yo soy republicano y este es el presidente, pero esto no puede ser, esto no podemos tener una democracia en que las elecciones sean una cuestión de opinión, de que a mí me parece que yo las gané, etcétera. No. Mitch McConnell es un tipo que durante 4 años le facilitó la vida a Trump en el Congreso y eso es algo que no hay que olvidar. Sin embargo, ya que parece estar su corazoncito girando en otra dirección, yo también vería con muy buenos ojos que él organizara a los republicanos del Senado para que votaran favorablemente el impeachment y así falte un día expulsar a Donald Trump de la presidencia. Entonces, este es un tema que seguirá hasta la próxima semana. El domingo es 17, 18 lunes, 19 martes. El miércoles de la próxima semana es esta posesión presidencial. Ahí vamos a estar pendientes. Me lo traigo de Estados Unidos a Colombia, Andrés. También ha estado usted muy pendiente y creo que aterrizar en lo que no vimos durante las vacaciones es aterrizar en el COVID y todo el mundo, a ver, usted en Manizales y en Cali sintió como la cosa como la está sintiendo ahora en Bogotá. Pues tal vez no tanto. Mire, la razón es que en Manizales estuve en una casa en el campo y es una casa que tiene unos espacios extraordinariamente abiertos y la razón por la que decidimos reunirnos ahí era únicamente eso. Un grupo de mi familia allí nos reunimos porque básicamente los espacios de la casa están diseñados de tal manera que uno solo se encierra cuando se va a dormir y entonces hay muy buena circulación de aire, había muy buenas condiciones y afortunadamente no pasó nada malo. Y en Cali estuve visitando a mi papá que vive allá y digamos era una cuestión muy personal de los dos y teníamos mucho cuidado. Sin embargo, en Bogotá la situación pues sí es verdad, digamos es objetivamente muy seria. Bueno, en otras ciudades también, pero al volver aquí uno siente que aquí la situación es objetivamente muy seria. Yo no soy en general, en principio, amigo de lo que aquí en Colombia llamamos cuarentena, en otros países confinamiento, encerramiento, lockdown, lo que sea, pero todo parecería indicar que en este caso no hay otra opción, porque esta situación tiene un límite que es la ocupación de unidades de cuidados intensivos. Y en el momento en que ya esto se esté acercando al 100% y estemos enfrentando la posibilidad de que haya pacientes que necesiten UCI y no la puedan conseguir, creo que no tenemos otra alternativa que arrancar el año con estas medidas tan estrictas. Acerca de las UCIs y de Bogotá, les voy a dar, mientras le doy la bienvenida a un nuevo invitado, les doy aquí los datos de la capacidad de unidades de cuidados intensivos en las ciudades ahorita más críticas. Estos son los datos de las respectivas ciudades. El de ciudades capacidad, Juanse, porfa. Ahí va, entonces Bogotá está al 7%, ¿cierto? Y esa fecha de abajo, ahí que me está confundiendo, muchachos, Bogotá estaba al 7%, Risaralda al 6%, Valle al 15% y Antioquia al 16%. Tenemos aquí a Manuel Sarmiento. Manuel Sarmiento es periodista hace más de 3 décadas en Bogotá. Manuel Salazar. Ha estado muy activo siguiendo lo que pasa en la capital. ¿Qué tal? ¿Cómo está Manuel Salazar? Perdón, señor Manuel Salazar. Manuel Sarmiento es el concejal, que ahora es... Sí, señor. ¿Qué dice Manuel? Buenas noches, mi querido Daniel, a todos los
televidentes de Redman Noticias. Muy contento de volver a este programa a comentar un poco lo que está pasando en Bogotá en materia de COVID-19. Manolito Salazar está en la movida del Minuto de Dios, periodista de Despierta Bogotá durante 2 años y no le ha vuelto a tocar chanfa en el Canal Capital desde hace rato, ¿no, Manuel? No, no, el confinamiento fue para todos. ¿Cómo le fue a usted? ¿Se quedó? ¿Salió? No hubo, salimos, de todas maneras, este año no hubo, el año pasado mejor, no nos llamaron ni nada, ahí seguimos trabajando, haciendo nuestro programa de radio. Manuel, yo que estuve por fuera, sentí que Bogotá estuvo muy presente en las noticias del fin de año, porque obviamente Claudia ha estado muy presente en la política y en la vida pública colombiana. Hay muchos amores, unos odios creo que más pequeños, pero muy álgidos. Se fue de vacaciones la alcaldesa, ¿no? Y yo sentí que todos nos fuimos de vacaciones y nadie dijo que no había que irse de vacaciones. Y ahora estamos en pánico pensando en qué va a pasar cuando volvamos. ¿Ahí qué pasó? ¿Qué sintió usted que estaba sucediendo en la ciudad? Yo creo que la pandemia tuvo unos momentos. Al principio la alcaldesa como que fijaba la agenda y después el gobierno comenzó a fijarle la agenda. En diciembre ella sabía que venía una segunda ola y yo creo que fue demasiado optimista en el sentido de que las medidas que estaba adoptando eran buenas, pero no contó tal vez con la indisciplina de la gente por un lado, por la falta también de medidas por parte de la administración, porque creo que, por ejemplo, anunciar tantas fiestas, tantas novenas en parques, aunque estaban abiertos, la gente se estaba aglomerando. Recuerde usted lo que sucedió el 7 de diciembre cuando la alcaldesa estuvo prendiendo el alumbrado. Igualmente viene toda la final de fútbol antes y después de los partidos y la gente también se relajó. Yo creo que el anuncio que hace el gobierno nacional, llega la vacuna, la gente empezó como a decir, no, ya estamos salvados. Creo que ese tipo de medidas donde la alcaldía tampoco tomó medidas, por ejemplo, como el toque de queda el 24, el 31 y más restricciones, yo creo que eso llevaron a que en este momento estemos en la segunda ola bastante grave. El 31 de diciembre, mi querido Daniel, yo recuerdo que fueron más o menos 6.244 casos. Yo hablé con ella ese día, con la alcaldesa, y le pregunté, ¿usted cómo se siente? Y dijo, no, yo creo que vienen 2 semanas difíciles, pero ella esperaba que fuera esta semana y la otra por la llegada de la gente. Y resulta que todo se adelantó para la primera semana de enero y la segunda semana de enero. Yo creo que le faltó prevención y le sobró demasiada confianza frente a este tema. Y se le dañaron las vacaciones. Voy a hacer, señores, una muy breve pausa. Seguimos hablando de Bogotá, de COVID en Colombia en un par de minutos. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche estamos en directo desde Bogotá, son las 9:27 minutos, desatrasándonos un poquito de lo que pasó mientras yo estábamos desconectados. Mientras estábamos desconectados, hubo un aumento enorme de casos de COVID, no solamente de casos, sino de casos activos. Recuerden que más allá del número total, lo importante son los casos que están activos en este momento, que son peligrosos para la salud de las personas o que pueden transmitir la enfermedad. Esos son los siguientes, y así se ve esta curva. No estamos como estábamos obviamente en el pico del 14 de agosto, en el que llegamos a 168.000 casos activos. Logramos bajar eso a 55.000 casos activos en octubre, pero ahora en enero, y sobre todo preocupa el nivel de esa curva, como está aumentando. Estamos en 117.000 casos activos. Decía antes de salir
salir a la pausa, Manuelito Salazar, que había habido indisciplina, había habido un relajamiento, había habido una confianza de que la vacuna iba a venir a salvar todo y que ahora estamos pagando un poco las consecuencias. Andrés, usted, además del caso bogotano en general, creo que todo el país está viviendo una situación similar. ¿Qué más ha visto y qué más vio? El tema de las UCIs y de aumentar la capacidad de UCIs se quedó trancado en algún momento luego de que pensamos que en ese primer pico ya habíamos visto lo peor. Hay variaciones regionales significativas, Daniel, es decir, hay unas ciudades que en este momento están en mucha mejor situación que otras. Bogotá, pues ya lo hemos discutido aquí, un saludo para Manolito Salazar, que es el decano del periodismo de Bogotá. Cali, que la mencionamos por otras razones hace un momento, estaba, pero digamos un par de semanas atrás, en diciembre, con una preocupación muy intensa por la ocupación de unidades de cuidados intensivos, pero en todos los casos parecería haber una ruta que condujo a esto y esa ruta era bastante predecible, era bastante fácil de anticipar y era que la llegada de la temporada decembrina iba a estimular de una u otra manera los contactos sociales y pues esta es una enfermedad transmisible que se transmite en virtud o a través del contacto humano. Y entonces desde las novenas, la Navidad, todas las reuniones decembrinas, parecería que hay un montón de aspectos de carácter psicológico que hacen que la gente se exceda en la confianza cuando está en presencia de familiares, como si pensara que los familiares y los seres queridos por el solo hecho de serlo no pueden transmitir esta enfermedad, pero todo esto era muy predecible. Yo creo que habría que examinar cuáles ciudades, habiendo previsto esto que iba a ocurrir, que insisto, pocas cosas estaban tan pronosticadas como este segundo piso, se movieron a aumentar todavía más la capacidad de unidades y cuidados intensivos, la capacidad de atención por urgencias, que en algunas ciudades también están haciendo agua, y de esa manera lo anticiparon, porque nosotros vimos un esfuerzo muy grande, que pues en este momento no vale la pena darle el crédito a este o a aquel, si el gobierno nacional, que digamos aquí todo el mundo contribuyó para ampliar esa capacidad en los primeros meses de esta pandemia, es decir, de marzo, digamos, hasta agosto, y yo creo que Colombia en general puede, y varias ciudades colombianas pueden registrar con éxito el haber logrado que la capacidad hospitalaria no colapsara del mismo modo que vimos en otros países. Sin embargo, este segundo pico, que insisto, era bastante predecible, probablemente sí nos cogió un poco de sorpresa, Pues, probablemente pudimos haber ampliado un poco más esa capacidad. Esperemos que estas medidas restrictivas sirvan al menos para evitar el desborde. sobre el tema de la confianza con los familiares, tenemos noticias de que la canciller Claudia Blum, que se había cuidado tanto, que ni siquiera había salido a hablar por medios de comunicación, está contagiada de coronavirus. El ministro de la Defensa, el señor Carlos Holmes Trujillo, ambos obviamente ojalá tengan una pronta y saludable recuperación. También está contagiado del virus. Muchos movimientos y muchas salidas que le han costado muchas críticas a la alcaldesa, Manuel. A Claudia le dieron mucho palo por haberse ido a Costa Rica de vacaciones, incluso se ganó la portada de semana, de la nueva semana de Vicky Dávila. ¿Cree que fue una vaciada merecida o no? Yo creo que fue una vaciada que creo que ya la estaban dando a través de las redes, se la estaban dando. Yo creo que el error de ella fue haber salido, porque es que la cifra, le repito, la cifra del 31 era de 6.244 casos y ella era optimista frente a este tema y uno sabe que en ese momento la situación ya estaba comenzando a poner crítica porque ya estaba comenzando a subir el número de la ocupación en UCI y eso era muy peligroso y se veía venir lo que está pasando. Y además la alcaldesa, que criticó tanto a la gente que estaba saliendo a través del aeropuerto, sale y graba un video desde el aeropuerto mostrando también un poco como la indisciplina que estaba tomando mucha gente, porque mucha gente se fue. Y ojo con este dato a propósito de lo que dijo esta noche. Mucha gente se dedicó a hacerse visitas y hay una cifra que es muy preocupante. 5.000 familias han detectado contagiadas en Bogotá, Sí. familias enteras. Y ese dato no es menor. Ese
ese dato muestra lo que pasó seguramente con las reuniones que se han hecho en muchas partes. Manuel, y la alcaldesa tuvo que mostrar prueba PCR para volver a Colombia. ¿Se acuerda de todo ese debate que tuvo con el ministro? Sí, sí, sí. Ella mostró el PCR, se lo hizo sin duda en el aeropuerto en Costa Rica, parece ser, porque ella el otro día la tenía, pero otra cosa que le criticaron es si ella saca un decreto pidiendo aislamiento a la persona que llegue, cómo ella no se queda aislada durante los 7 días que le pidió a los propios bogotanos que se quedaran, a todos los que están regresando. Yo creo que la alcaldesa en cuestión de discursos ha hecho digamos, lo que no debe hacer un mandatario, y es no dar ejemplo. Y yo creo que la alcaldesa en estos días no ha dado ejemplo, ni siquiera cuando se fue de vacaciones. Yo no le critico que se haya ido de vacaciones en su momento, pero con esta, ella merecía sus vacaciones, pero el problema es que se fue del país, se fue en plena situación tan difícil, y creo que eso le está causando bastante problema. Y ahora ella está pidiendo que se aísle la gente que llega, y ella no lo hace, no lo hizo. ¿Por qué? Porque dijo, no, es que el PCR me salió a mí bien, pero es que eso no es ninguna garantía, Daniel, porque es que hemos visto que a muchos les hacen examen y salen falsos negativos. Bueno, le voy a dejar aquí solamente picado este tema porque lo voy a tocar con un experto en el siguiente bloque, Andrés, pero para que usted, el tema de la nueva cepa, y es que frente al aumento tan rápido de casos, no solamente en Bogotá, sino en el resto del país, lo que ha venido diciendo la alcaldesa, se lo voy a poner, esto es lo que dice. Creemos que ese incremento en la positividad y en la carga viral que están presentando los pacientes que dan positivos hoy en Bogotá tiene que ver con que debe estar circulando ya en la ciudad de Bogotá la nueva cepa de COVID que se identificó en el Reino Unido. Creemos que esa causa, y no solamente las interacciones de diciembre, es lo que nos está causando este incremento, que en vez de seguir descendiendo, el incremento de casos volvió a dispararse. ¿Y esa suena a excusa o a una predicción científica con buenos fundamentos, Andrés? Yo creo que es absolutamente una excusa, entre otras cosas porque fíjese que no tiene la forma de una predicción, no es una predicción, sería va a llegar la variante británica a Colombia. No, la alcaldesa lo que afirma ahí es que la variante británica ya debe estar circulando en Colombia. Ahora, ¿qué creo yo? Que esa es una hipótesis razonable, pero que solo se podría afirmar si se cuenta con datos de respaldo. Probablemente lo mejor sería decirle a la gente, comportémonos como si esa variante británica u otra variante cualquiera que tenga más capacidad de contagio ya estuviera circulando entre nosotros. Tengamos la precaución que habría que tener si eso estuviera confirmado, tengamos esa prudencia, pero no salir a hacer esa afirmación sin ningún sustento de carácter científico. Eso fue el 6 de diciembre, estamos a 12, todavía no sabemos si la cepa está o no en Colombia. El Instituto Nacional de Salud, la Secretaría de Salud de Bogotá, ninguna de las secretarías grandes de las ciudades del país ha podido identificarla, entonces ahí estamos. A propósito de eso voy a hablar ahorita con un experto, pero quería darles a ustedes dos las gracias en esta puesta al día rápida sobre lo que ha pasado en Bogotá, lo que ha pasado con el coronavirus, y Andrés, sus opiniones sobre lo que pasó en Estados Unidos. Manolito Salazar, Andrés Mejía Bernó, muchas gracias a ambos. Muchas gracias, Daniel, y feliz año para todos los televidentes de Zona Franca. Muchas gracias, señor. Hablamos nosotros acerca de esta nueva cepa después de comerciales. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:40 minutos de la noche. Estamos en directo aquí desde los estudios de Red Más en ya no es la Macarena, en Plaza Claro. Nos acompaña para hablar de la aparición de esta nueva cepa, de si hay evidencia o no para decir que el aumento de la infección en los últimos días se debe a que hay una variación en el virus. A Jorge Alberto Cortés, es infectólogo del Hospital Universitario Nacional, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor Cortés, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos en el estudio, muy buenas noches a todos los televidentes de Zona Franca. A ver, entonces, sabemos que existe una nueva cepa que se vio primero en el Reino Unido, que tiene un índice de
infeccioso, ¿cómo se dice? De infección más alto. Pues finalmente lo que los ingleses empezaron a observar en septiembre, gracias a que ellos hacen genotipificación, es decir, que hacen la secuencia de cada una de las letricas que corresponden a la secuencia de nucleótidos del virus, es que una secuencia en específico empezó a ser cada vez más frecuente, cada vez más frecuente, hasta que finalmente, para principios de diciembre de este año, esa secuencia correspondía al 70% de todos los aislamientos que se veían en Londres. Quizás un colega puso un ejemplo en el cual decía, es como si usted viera distintos perros, cada perro es una variedad de esas, y lo que empieza a ver es que una especie de perro, una raza de perro en específico, empieza a ser más frecuente, hasta que el 70% de los perros que usted son de esa raza. Sí. Entonces usted se pregunta, ¿qué hace ese perro? ¿Qué lo hace tan especial? ¿Por qué es tan frecuente? ¿Por qué es tan exitoso en términos de reproducirse y de ser tan frecuente? Y eso es justamente lo que hicieron los británicos cuando hicieron las secuencias, se encontraron esas mutaciones, y esas mutaciones eran específicas de la proteína de la espiga. La proteína de la espiga es esa punta del virus que hace que el virus se pegue a las células humanas. Entonces, encontraron que estas mutaciones hacían aparentemente más fácil pegarse y reproducirse al virus, y esto era lo que parecía ser más exitoso. Finalmente, lo que sabemos desde que empezó esta epidemia ahora es que el virus acumula entre 1 y 2 mutaciones cada mes que va pasando. Y es posible hacer el seguimiento de esas mutaciones en la medida en que el virus se va distribuyendo a lo largo del mundo o en un país. Por ejemplo, en Colombia ya tenemos secuencias de las mutaciones de Colombia y sabemos cómo se distribuyen a lo largo del país. De nuevo, aquí lo que llama la atención es como una sola especie, una sola variante en este caso, se vuelve tan importante que empieza a preocupar a los investigadores, a decir, ¿será que es más fuerte a la hora de transmitirse? Y si es más fuerte a la hora de transmitirse, ¿será que cambia el patrón de la enfermedad? Parece que las respuestas que tenemos hasta ahora dicen que sí a lo primero, es decir, que sí es más efectiva a la hora de transmitirse, pero dicen que no a lo segundo, que quiere decir que no sería más grave, más patogénica. Pero por otro lado, si se distribuye mucho más fácilmente, podría ser que el número de personas pues sea mucho mayor, y por lo tanto a la larga sí sea una cepa que tiene mayor problemas desde la perspectiva de salud pública. Y entonces, pues el resto, creo que la mayoría de la gente lo sabe. Jorge, y déjeme ahí preguntarle un segundito, y es si hay alguna evidencia de que esa cepa está en Colombia, y que esa cepa y que esa raza, digamos, de perro, como usted ponía en su metáfora, es la que de alguna forma explica el aumento del contagio en los últimos días en Colombia, o específicamente en Bogotá. No tenemos ninguna evidencia, o al menos el Instituto Nacional de Salud, que es una de las entidades que recopila la mayor cantidad de cepas de Colombia y que ha sacado un estudio mostrando cuál es esa diversidad genética de los virus en Colombia. No tenemos ninguna información al momento del Instituto Nacional de Salud, o al menos yo no la conozco, que nos diga que esa cepa está circulando en el país. No sería difícil pensar que eso sucediera, pero no tenemos ninguna evidencia de que esto suceda así. Por otro lado, lo que sí sabíamos desde hace mucho tiempo es que esperábamos una segunda ola que habíamos venido, digamos, postergando desde octubre para esta parte del año, y que según distintos modelos podría aparecer en algún momento entre noviembre y diciembre de este año, dependiendo de muchísimos factores, incluyendo probablemente las temperaturas, es decir, la cantidad de lluvias, los contactos de las personas y las actividades, por supuesto, de las personas. Entonces, la segunda ola sí estaba predicha. De hecho, todos vimos lo que sucedía en el hemisferio norte, que es, claro, la época de invierno, y es mucho más claro lo que sucede, pero sí estaba predicha una segunda ola, y sí estaba predicha que podría ser potencialmente más fuerte que lo primero. Mi percepción es que a esa segunda ola se juntó velitas, novenas, Navidad y fin de año, lo cual son varios elementos que hacen que la gente en general haya hecho lo que no debía hacer: reunirse varias personas en grupo, sin mascarillas,
personas de casas diferentes en muchos escenarios de forma repetida y frecuente. No fue la cepa, sino la fiesta. No fue la cepa, sino la fiesta. Doctor Cortés, déjeme preguntarle, y aquí para cerrar, usted trabaja en un hospital universitario, usted está en contacto con algunos de los prestadores de primera línea de la salud. ¿Qué están pensando ellos acerca del tema de la vacunación, que va a ser un poquito el último tema que voy a tocar ahorita después de despedirlo a usted? Quiero entender qué están pensando los médicos. Hay mucha preocupación en el gremio médico por la vacunación. Un poco es cuándo me va a tocar a mí y si estoy anotado en alguna parte que diga cuál es el momento de mi orden. El gobierno estableció en la primera etapa, que es la primera etapa en la cual vamos a vacunar la mayor cantidad de grupos de riesgo, a las personas que van a vacunar y a los médicos o a los trabajadores de salud en general los dividió en dos partes. Uno, los de mayor riesgo, aquellos que trabajan en hospitales como el mío, segundo, tercer nivel, en servicios de urgencias, servicios donde hay unidades de cuidado intensivo, es decir, donde atendemos una gran cantidad de pacientes con COVID. Y en esos hospitales y en esas instituciones, esos va a ser el primer grupo que se va a vacunar, médicos, enfermeras, bacteriólogas, auxiliares, terapeutas, etcétera, 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 incluyendo otros trabajadores de salud que, por supuesto, están en los hospitales y que ayudan a hacer ese trabajo del día a día. Y en segundo lugar están los médicos y otros trabajadores de salud que están en otras áreas, en otros sitios, primer nivel, consultorios, etcétera, 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 pero que hacen actividad de salud. Ambos grupos esperamos que terminen de ser vacunados en la primera fase y, por supuesto, lo que quisiéramos todos tener es un poquito como una fecha, como si dijéramos, ok, a usted le va a tocar el 23 de febrero, a usted el 30 de marzo o el 1 de marzo. El hecho, digamos, tener una mayor certeza de cuándo va a suceder la vacunación y cómo va a ser esa vacunación. Pero y antes de despedirlo, creo que yo entiendo que todo el mundo quiere saber cuándo llega la primera vacuna. Y a uno le pueden decir, perfecto, la primera vacuna va a llegar el 17 de enero. Pero si ponen una vacuna diaria, de ahí para adelante, digamos que no estamos haciendo nada. ¿Usted siente que el anuncio de esta fecha va a ser un anuncio acerca de la primera vacunación para poner la foto y decir, sí, Colombia como México y Argentina ya vacuna? ¿O que realmente hay un esfuerzo coordinado para poder poner cientos de miles de vacunas diarias a partir de esos primeros días? Van a suceder las dos cosas, es decir, nosotros tenemos un sistema de vacunación que permite hacer grandes vacunaciones. Nosotros vacunamos más de 10 millones de personas en el 2005 en la campaña de rubiola de forma exitosa, y en el 2010 con la anterior pandemia que fue de influenza vacunamos cerca de 5 millones en alrededor de 6 meses. Nuestro sistema de vacunación funciona de forma integrada entre el sistema público y las EPS. De forma que vacunar toda esta cantidad de personas, digamos que es al menos factible. Ahí el problema más importante va a ser coordinación. Ok, ¿cómo hago yo para vacunar mi hospital? Pues digo, un día llegan los vacunadores y ese día, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en orden, probablemente voy a vacunar 300 o 400 médicos. El día siguiente iré al Hospital Militar, al Hospital Universitario de San Ignacio, a la Fundación Santa Fe, a la Fundación Cardioinfantil, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo es posible hacer con las personas, es decir, si usted, es lo que se hace en las campañas de vacunación. Un vacunador va a un municipio que tiene 20.000 habitantes, un municipio pequeño en Colombia, pero en ese municipio de 20.000 habitantes vivirán unas 10.000 personas en la cabecera municipal, fáciles de vacunar, y otras 10.000 personas alrededor en miles, cientos de veredas que hay distribuidas en áreas geográficas inmensas. Eso necesita coordinación, pero por supuesto, el primer día van a tomar una foto y la van a mostrar para que todos veamos que empezó la gran vacunación. Venga, doctor Cortés, yo creo que vamos a volver a hablar de vacunas. No sabía yo que Colombia había vacunado a 10 millones de personas de rubiola en el 2005 y creo que todos esos datos van a ser cada vez más valiosos en la medida en que tengamos más certeza sobre las fechas, como usted se pregunta. Jorge Alberto Cortés es profesor universitario en la Universidad Nacional, es infectólogo del Hospital Universitario. Muchas gracias, doctor.
No, muchas gracias por la invitación y lo que esperamos todos es tener cada vez más información para poder entender un poquito todo este proceso y poder tener esa esperanza que todos buscamos para que esto tenga una luz. Mi próximo invitado ha estado buscando esa información desde hace meses, desde el año pasado. Volvemos con él en un par de minutos, ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:53 de la noche. José Daniel López, representante a la Cámara del Partido Cambio Radical, ha estado detrás del tema de las vacunas, una de las cosas que no sé si avanzó, no sé si nos perdimos de algo en el tema de la vacunación. Representante, buenas noches, desde que hablamos la última vez, no sé si ha pasado algo más. Daniel, buenas noches. No, yo creo que han pasado básicamente dos cosas. Uno, buenas noticias del mes de diciembre, y fueron los anuncios de los acuerdos con Pfizer, con AstraZeneca y con Johnson Johnson, que aseguran vacunas para algo así como 26 millones de colombianos, lo cual nos deja muy cerca de la meta. Pero el año arranca con muchas dudas, creo yo, con unos errores de planeación y de estrategia de comunicaciones del Ministerio de Salud. Es la hora en la que, escudados en la confidencialidad de las negociaciones, no sabemos, por ejemplo, cuál es el cronograma detallado de vacunación. El ministro de Salud ha venido diciendo que arrancaremos en febrero, pero hoy en una entrevista con otro medio de comunicación, Daniel, que esto no se ha dicho y me pareció muy preocupante, dijo que esperaba que las vacunas de febrero vinieran de dos fuentes, de Pfizer y de COVAX. Sí. Pero en la misma entrevista el ministro reconocía que COVAX había anunciado públicamente que solo hasta marzo iba a empezar a entregar vacunas. Entonces, si empieza en marzo a entregar vacunas, ¿cómo es que las de Colombia llegan en febrero? Y también reconocía que con Pfizer todavía no hay un acuerdo concreto, hay un acuerdo concreto sobre el número de vacunas a entregarle a Colombia, están, digamos, reservadas, pero no sobre las fechas de las vacunas. Luego, nuestras cuentas para empezar en febrero dependen de dos fuentes absolutamente dudosas. Luego creo que la falta de claridad en la fuente de las vacunas de febrero, la falta de claridad en el tema del cronograma de vacunación y sobre la publicidad o aparentemente la no publicidad de los contratos y de los precios de las vacunas que ya se compraron, pues están haciendo que todo ese terreno de confianza que se había construido hacia el gobierno en el tema de vacunas, pues en estos días se esté perdiendo. Un ministro que representa el mismo partido que usted, de Cambio Radical. Pero entonces, creo que la pregunta de todo el mundo es, ¿usted cree que el ministro sabe la fecha y no nos la quiere decir? ¿O es que el ministro no sabe la fecha? Y en ese sentido, el ministro ha reconocido que no sabe la fecha. ¿Y estaría bien no saber la fecha? ¿O eso denota improvisación? ¿O es simplemente las dificultades de un mercado mundial muy apretado? Daniel, no, permítame primero hacer ahí una interpelación si es un ministro de mi partido, pero yo siempre dije dentro de mi partido y públicamente que tratar de entrar al gobierno era como pasar la hoja de vida para violinista del Titanic. No me hicieron caso y se metieron al ministro Ruiz, que es un tipo muy competente, pero pues que en este tema ha tenido aciertos, pero también nos deja dudas. Dudas como la de la fecha de inicio. Hoy sabemos que es en febrero, pero no sabemos en qué día de febrero es. El ministro decía que él no es tan entusiasta con dar esas fechas porque eso se termina prestando para una especie de foto de la primera vacuna, esa foto que vimos de la primera ciudadana británica, del primer ciudadano estadounidense en ser vacunados, y él decía, esto es simbólico, esto es como marketing, pero en realidad no resuelve el problema de fondo y es vacunar a los colombianos. Yo creo que no sabe la fecha porque los laboratorios que le pueden dar las vacunas no se la han dado. No en vano él reconoce que todavía no está el acuerdo de cronograma con Pfizer. Y entiendo que ni AstraZeneca ni Johnson Johnson nos van a dar vacunas en febrero. Por eso lo que él espera seguramente es que logre un acuerdo con Pfizer para no ir a incumplir el acuerdo o el compromiso que hizo el presidente Duque de arrancar vacunación en febrero. Pero yo quiero decirle una cosa, Daniel, sobre el tema de la supuesta foto de la primera vacuna. Lo que los demás países en el mundo y en Latinoamérica han hecho no es simplemente vacunar a una persona para tomar la foto. Quiero que sepa que en Argentina ya han vacunado a 107,000 personas, en México ya han vacunado a 87,000 personas, hay casos mucho más exitosos, como el de Israel, incluso como el de Estados Unidos, que han avanzado mucho más aritmética y proporcionalmente con su población. Acá lo que se está cuestionando es porque mientras otros países latinos arrancaron
en Navidad o arrancaron en enero, a nosotros nos toca arrancar en febrero y en una fecha incierta. Y más allá de esa incertidumbre en la fecha, usted me dice, por ejemplo, que los argentinos han vacunado a más de 100.000 personas. El ministro de Salud ha dicho que Colombia tiene la capacidad de vacunar a más de 200.000 personas diarias. ¿Usted cree que una vez lleguen las vacunas, el gobierno ha hecho todo lo que debe hacer para empezar a poner, obviamente no las 200.000 diarias, pero para empezar a poner miles y tal vez en algunos días cientos de miles de vacunas diarias? Pues ojalá sea así, Daniel. Yo prendo una velita para que sea así, pero es que el problema es que con este gobierno hay un oscurantismo, un culto por el misterio en torno al tema de vacunas. Le pongo un ejemplo. El año pasado tuve que meter tutela para que me contestaran un derecho de petición. Hoy, a esta hora, se está venciendo el plazo de una solicitud de información que presenté el lunes pasado y que tenía 5 días de plazo, según los términos del reglamento del Congreso. Sí. Ahí preguntaba el número de reuniones adelantadas, la forma en la que se iba a coordinar la logística de entrega de las vacunas, los medios de seguridad para garantizar la custodia de las vacunas. Pero como este gobierno se queda callado y oculta la información o no muestra más bien la información sobre las vacunas, pues lo que nos toca es en temas que no son sujetos de confidencialidad, como el tema de la logística o el tema de la seguridad o el tema de las bases de datos, simplemente confiar y prender las veladoras en que lo vayan a hacer apropiadamente. Pero en términos de información objetiva no tenemos nada todavía. Representante, muchas gracias por esa actualización. Me dice usted que también le gusta Melgar. Sí, yo de hecho estaba celebrando que estuviera mencionado Melgar. Allá viví buena parte de los puentes festivos de mi niñez, en el Cafón de Melgar. No hay nada como ese calor sofocante sin brisa de Melgar y una piscina con mucho cloro para pasar unas excelentes vacaciones. Señores, un gusto siempre hablar con usted. Bueno, un abrazo, Daniel, un saludo a los televidentes. Y a los televidentes que tengo que dejar, se me acabó el tiempo. Muchas gracias, aquí estamos de vuelta. Sigan con nosotros, nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.